De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. Comenzamos. Hey, bienvenidos a un episodio más de esto que es su podcast favorito de Todo y Nada, donde ya saben que debrayamos un montón y casi nunca llegamos a nada en concreto, pero en esta emisión me da muchísimo gusto recibir a una persona que tiene ahí, no sé, como una conexión diferente conmigo. Nos hicimos amigas de la forma más extraña que se puedan imaginar. Eso será charla de otro podcast. Esta noche nos acompaña Monse Dávila. Ella es terapeuta holística, pero para dar paso más a esta plática me gustaría presentar a mi compirri, a mi Chilinsky. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Mils? Muy bien, aquí con temas ya muy esotéricos y teniendo nuevas perspectivas también, justamente terapias alternativas, ¿no? En esta búsqueda de respuestas en la que nos encontramos. Se nos hizo muy chido también tener como este tipo de visiones, ¿no? La semana pasada no sacamos capítulo, pero grabé una pequeña reflexión sobre llegar a los 40. O sea, hablábamos de que este espacio era de chavorrucos, treintañeros, pero ha dejado de ser ese espacio de treintañeros para ser una onda transgeneracional, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de tener a Monse en este capítulo. Y pues como ya comentabas, Monse es terapeuta holística, y pues estaría chido más bien que Monse se presentara un poquito, que nos contara qué rollo con esto del tarot, que es, seguramente más de uno han escuchado hablar del tarot, lo asocian más como a un tema pues como de lectura de cartas y demás, pero creo que igual y hay algo más de fondo. Y por qué no, Mon, para abrir boca, nos cuentas un poquito más de este rollo del tarot. Claro que sí, muchas gracias, Carlos e Ilse, por invitarme a su podcast. Y bueno, pues lo que decías me llama la atención, ¿no? Porque mencionabas esta palabra esotérico. Sí, el tarot ha tenido ha sido definido por muchos años como un medio para saber el futuro, un medio que para mucha gente es desconocido, y los seres humanos lo que tenemos es que cuando algo no sabemos, no tenemos conocimiento, pues nos da miedo, entonces lo rechazamos, lo criticamos o inclusive nos burlamos de este tipo de cosas, pero creo que el problema real es ese, el no saber, el no tener la información para poder trabajarlo. Yo hoy vengo a hablar más que de tarot evolutivo o terapéutico, que es una parte que no nada más habla de predicción, sino también de sanación. Y esta es la parte más importante, porque hoy hay muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas que se apoyan tanto del tarot como del péndulo para ayudar a la gente en su proceso de sanación. Es decir, ya no es un tema nada más de llegar y de agarrar tu tarot y decirte, ¿sabes qué? Mañana te vas a morir. Porque ese era el gran problema, que antes te decían algo y era una sentencia. Hoy sabemos que el tarot no es una sentencia, es un medio de orientación que predice el futuro de acuerdo a las energías presentes. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, me gustaría iniciar contándoles un poquito sobre el origen del tarot. No voy a dar así como que la teoría como tal, solamente quiero darles datos que a mi gusto me parecen curiosos e interesantes para entender un poquito más esta situación. El tarot no se sabe, desde su origen tiende a ser un poquito complicado, tiende a tener controversias. ¿Por qué? Porque hay dos orígenes que están un poquito peleados, y uno tiene que ver precisamente con lo que comentaba Carlos, que es el esoterismo, mientras que el otro nos habla de una parte documental, de registros, lo que se tiene, la información que se ha podido capturar de este tema. Se dice, vamos a empezar con esta parte documental o de registro. Se dice que el tarot se creó primero como un juego, es decir, por allá poco antes del 1300, se usaba o se creó en Siena para hacer divertir, para hacer un juego de mesa, digámoslo así, una baraja que divirtiera a la gente de la clase alta. Así se estuvo muchos años, y de hecho este concepto de diversión no se ha perdido, ya posteriormente les iré explicando por qué, pero pues así se mantuvo mucho tiempo.
Ya después la gente empezó a decir que estas simbologías, porque digo, las cartas de tarot tienen unas imágenes tan precisas y que nos transmiten tanto. En ese momento no eran estas, claro está, pero se empezó a decir que esa simbología se podía predecir, se podía saber cosas, se podía entender cosas, y entonces se le empezó a dar este concepto ya más de adivinación. Fue por ahí el siglo XV, más o menos 1420, por el Renacimiento, cuando se creó el primer tarot ya con este nombre, y fue solicitado por un duque. Este duque, ya con este concepto de adivinación, pidió que le pintaran un tarot para él poder demostrar que sus ancestros provenían de Júpiter, hablar de sus creencias, y se da el primer tarot. Entonces ya empieza a tener más relevancia este tema de adivinación, ya no nada más de entretenimiento. En esta parte se empieza a usar, como les decía, como predicción. ¿Cómo se hace? Bueno, me llama mucho la atención que desde esta época se generan acuerdos o tratos. ¿Por qué? Porque para yo poder hacerte una lectura, tú tenías que venir y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, quiero saber. La mayoría de las personas que toman una consulta, aún sabiendo del tarot evolutivo, lo hacen porque quieren información, porque quieren saber el futuro o porque quieren descubrir la verdad. La verdad es liberadora, el problema es que muchas veces no tenemos las herramientas para afrontar esa verdad. Entonces, se me hace muy curioso que desde aquella época se tenían que hacer estos acuerdos para que la gente supiera en lo que se estaba metiendo, que se estaba encaminando a saber esta información y que era su decisión. Posteriormente se empezó a usar, bueno, en las reuniones de fiestas y igual de la clase alta se hacían sesiones de espiritistas y también se realizaban lecturas de tarot. Yo lo veía en las películas y al principio a mí me parecía que era un tema un poquito como irreal, ¿no? Yo no creía que esto realmente pasaba. Hoy, si a mí estoy en una reunión y me invitan a hacer una sesión espiritista, pues obviamente no lo voy a hacer porque sé lo que eso podría generar. Creo que en aquella época se tomaba más como juego, como entretenimiento, más que como cualquier otra cosa. Hoy se tiene más conocimiento y se tiene más respeto, aunque, insisto, sigue siendo un tema un tanto tabú. Esa es como lo que se sabe del tarot. En realidad se lo han adjudicado los egipcios, que si los gitanos, que si tiene origen cabalístico. A ciencia cierta no se sabe, y de hecho también hay un origen que tiene que ver con el esoterismo, que era lo que Carlos mencionaba, esa palabra que me llamó la atención. Nos dice que fue creado por un grupo de hombres sabios, ¿no? Ya sabes, estos que se iluminan, estos hombres iluminados que eran perseguidos y que entonces en un grupo escondido, como muy secreto, empiezan a través de esta simbología de imágenes, de números, dejar toda la información de todo el conocimiento que tenían, el poder descifrar, se supone, el tarot. Quien logra descifrarlo de una manera 100% profunda puede saber todo sobre el mundo, ¿no? Esto es lo que se dice. Entonces, estos sabios pues lo hicieron de manera muy secreta. Ya sabemos que en aquella época el saber era castigo, ¿no? Las brujas que curaban con plantas, con cosas naturales, pues eran quemadas. Entonces, esta gente no podía darse el lujo de aportar esa información. Estos son los dos conceptos. Yo la verdad es que creo que el del esoterismo está un poquito exagerado. Yo creo un poquito más en el que nos habla de sus orígenes, de lo que está realmente documentado. Pero bueno, ahí quedan las dos teorías. Antes, aquí yo les mencionaba que el tarot se usaba como un entretenimiento. Esto hasta la fecha sigue usándose. No sé si ustedes tuvieron por ahí o vieron una serie que se llama algo así como La venganza de las Juanas. ¿No la han visto? Una de ellas resulta que es tarotista, ¿no? Entonces esta mujer asiste a una despedida de soltera en Cancún y empieza a dar su predicción. La chica que llega le dice que su novio la engaña y se altera, ¿no? Se pone muy loca. Entonces, esto realmente sí ocurre. Sí hay fiestas donde se invita en la actualidad a tarotistas, o hay cafés restaurantes donde llega un tarotista y te dice, oye, te saco una carta. Obviamente, hay que decirlo, es enfocado a este nivel de entretenimiento. Si yo no te voy a decir, oye, Carlos, sácame una carta, y de pronto, oye, ¿qué crees? Estoy viendo que te están poniendo el cuerno. Pues obviamente no. Hay un tema en el que tiene que ser como más
tienes que saber como tarotista hasta qué punto. Una persona que viene y que te pide ayuda es muy diferente a alguien que quiere solo pasar el rato y que le digas, oye, ¿sabes qué? Me salió, estoy viendo que tu vida está estancada, estás en un momento de monotonía y este tipo de cosas un poquito más relajadas. Y un poco para la gente que nos escucha y ir entendiendo cómo es que opera, ¿no? O sea, todo este rollo de... O sea, cuando lo utilizas de esta manera terapéutica, uno es cuántas cartas son, cómo están definidas y cuál es como el mecanismo o cómo es que se entiende o se puede interpretar justamente este tipo de situaciones cuando tú... soy totalmente... desconozco totalmente cómo opera este tema, pero tiras una carta, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se transmite la energía? O sea, ¿qué hay detrás? Y cómo es que se podría explicar a la gente que nos escucha el detrás del tarot, o sea, cómo opera en su manejo. Ok, bueno, el tarot es el mismo el que se usa tanto para predicción como sanación. Está conformado por 78 cartas, de las cuales 22 son arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores, que son los que tengo aquí, son los que dan información y de hecho son los que se usan más cuando hablamos de tarot terapéutico o evolutivo. Bueno, ya no expliqué qué era el tarot terapéutico o evolutivo, pero ahorita lo haré. Estas cartas nos hablan a detalle de una situación, dándonos con claridad un mensaje. Es decir, yo para saber qué es lo que tú estás pasando, saco una de estas cartas y de acuerdo a ella puedo definir en qué momento de tu vida estás, con qué estás lidiando, qué es lo que traes atorado. Y a partir de esto, hay quienes solo trabajan el tarot evolutivo con arcanos mayores. Yo uso los arcanos menores para dar, o sea, los mayores te van a dar el problema como tal, o el mensaje real, general. Y los arcanos menores lo que van a hacer es darme el mensaje más específico, los detalles de esa situación, para entenderla mejor, para entender mejor lo que está sucediendo. Los arcanos menores que son, bueno, son estos, de hecho, desde las primeras cartas que salieron y que solo buscaban entretener, se dividen en 4 palos, que son las espadas, los bastos, las copas y las monedas, los oros. Cada uno de estos palos se relaciona con los elementos, elemento de fuego, tierra, aire y agua. Después también se creó los personajes de la corte, que son los reyes. Para cada elemento hay un rey y una reina, un caballero y un paje o sota. Lo que nos da la información son los arcanos mayores. El problema aquí, a lo que nos podemos enfrentar es a que la gente de verdad permita que podamos conectar. Es decir, cuando hay un ejercicio para poder hacer o tratar de hacer terapia a través del tarot, la persona tiene que estar abierta, tiene que estar dispuesta a recibir ese mensaje. ¿Por qué? Porque el mayor problema creo que es es como cuando acudimos a un psicólogo, no sé si ustedes han tomado alguna vez terapia, pero llegamos y empezamos a hablar, pero no vamos a abrirnos a decir todo de golpe. Primero queremos ver qué tipo de persona es, si podemos confiar en ella, si se ve profesional. Y aún así hay cosas que siempre nos acabamos guardando, que siempre como que escondemos. Entonces aquí la parte del tarot, si tú te prestas te lo va a decir y tú tienes que estar listo. Lo que les decía, la verdad, es liberadora, pero también es enfrentar situaciones que tú sabes que están ahí, pero que estás escondiendo y que es difícil encarar. En terapia, el psicólogo, el psicoterapeuta, se puede dar cuenta del problema, pero puede tardar. ¿Por qué? Porque tú lo vas a tratar de esconder. Aquí se saca, aquí sale, y si tú no estás listo, esto te va a generar un conflicto. A mí me ha pasado gente que o reacciona llorando o gente que reacciona enojándose, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema un poquito difícil. Creo que antes de tomar este tipo de consulta tienes que estar listo para encarar todo. Es lo único que necesitas para enfrentar tus miedos. Y en relación a eso, precisamente vamos a lo que es el tarot evolutivo o terapéutico, que como ya lo comentamos fuera del podcast, habla de la sanación, de poder encontrar nuestro lado oscuro y trabajarlo, nuestros miedos, y tal vez esto generalmente es difícil que alguien quiera tomar una terapia
nada más porque sí, porque tenga problemas. Hay gente consciente, pero la mayoría lo hace cuando está viviendo un problema real. ¿Sabes qué? Mi pareja me dejó y no regresa y está con alguien más, pero a veces me busca y yo no puedo dejar. Cosas de ese tipo son problemas que realmente son tangibles para nuestra vida, que realmente nos están provocando una situación que nos duele. Y entonces es por lo que viene. Tú no puedes llegar y decirles, te voy a dar a la mayoría, no tiene esa conciencia de decir, ok, te voy a hacer terapia con el tanto. Tú tienes que escucharlos, tienes que hacerles esa predicción de qué es lo que está pasando, decirles la verdad de esta situación, pero después decirles, ¿sabes qué? Ok, antes te decían lo que les mencionaba, oye, es que te vas a morir mañana. Y pues, ¿qué haces? Vete a tu casa a llorar o a despedirte. ¿Por qué? Porque ya te lo dijo el tarotista, o hay quienes lo relacionan o les dicen incluso brujos, ¿no? Creo que va a depender mucho de la persona que lo trabaje. Yo lo trabajo desde una perspectiva más de terapia y no muevo energía, entonces es algo. Oye, Mon, perdón, y por ejemplo, ¿cómo, o sea, estos arcanos, cómo es que hablan hacia cada persona? Por ejemplo, o sea, porque podría ser que tú trabajes con Ilse o trabajes conmigo y que pudiera salir la misma carta para los dos y la interpretación sería diferente, o ahí cómo opera esa parte. O sea, creo que lo que nos hablas es súper interesante en el sentido de que a lo mejor todavía hay como muchos tabús respecto a esto, y yo he conocido terapeutas que lo trabajan y que lo hacen maravilloso también, y que cada vez veo más gente que lo está utilizando, ¿no? Pero todavía creo que en la mayoría de las personas aún está, como bien lo mencionabas hace un rato, ¿no? Que lo ven más como este tema, más como de diversión, pues a ver, dime qué onda, o hay gente que lo ve como la ouija casi, ¿no? De lo que acabas de decir, que mueves energías, que no puede ser tan positivo, etcétera. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí hay todavía una falta de desinformación o como tú lo dices, se está abordando de una manera distinta, y pues todas estas herramientas que son milenarias en realidad creo que cobran mucho sentido por el momento en el que vivimos hoy, ¿no? Donde creo que abrimos más esta espiritualidad, estas ganas de conocernos, esta idea de incluso conocer nuestras vidas pasadas. En algún momento tuvimos aquí también que hablamos del ego y de las vidas pasadas, ¿no? De cómo encontrarlo, y creo que está muy ligado esta parte también a esa idea, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer como dentro de todo este rollo, para que la audiencia igual conozca un poco de cómo opera. Yo voy a ser tu conejillo de indias, porque aparte Mon y yo pues no nos conocemos, conoce más a Ilse y entonces podría estar sesgado porque pues ya la conoce de tiempo. Pero a ver, vamos a ¿cómo funciona? O sea, yo tengo curiosidad de saber un poco más. Ya si me dice cosas muy personales y muy privadas, entonces vamos a cortar esta parte del video. No pasa nada. ¿Cómo hago estos ejercicios, estas consultas? Lo primero que hago es, las hago igual por videollamada para poder ver a las personas, ya que fíjate que yo conecto con la gente a través de la mirada. Llamamos el sexto sentido. Mira, la verdad es que mi conexión está mal, y aparte no te tengo tan cerca, no puedo ver tan cerquita tu mirada, pero yo conecto con la gente a través de la mirada y puedo ya desde ahí empezar a descifrar qué tipo de persona eres o qué energía traes. Entonces, cuando inicia una consulta, yo les digo, oye, pues cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué problema tienes? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué te trajo hasta aquí? Ya la gente empieza a contarme pues no sé, lo que le está inquietando en ese momento, así es que te escuchamos. No es cierto. Pero es esa parte. Posteriormente empezamos a hacer como una guía de lo que quieren saber, lo que quieren trabajar. Como te digo, siempre vienen por predicción o por información del presente. Eso es lo principal. Sí, también al final dicen, sí, que bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo lo puedo trabajar? Entonces, ya que pasamos esta etapa de las preguntas, yo hago un ejercicio de conexión con las personas. El ejercicio no es para conectar yo con ellos, porque como te digo, yo lo hago a través de la mirada, sino para que esa tercera persona por la que están preguntando, porque en la mayoría de los casos, yo te puedo decir que el 95% de las consultas son temas amorosos. Siempre el amor es lo que nos trae, pero de cabeza. O en lo que más se refleja, dicen que con la pareja es con quien más se reflejan todos nuestros miedos, nuestros traumas y todas nuestras broncas, ¿no? Entonces debe ser por eso. Ya he hecho ese ejercicio de conexión con esta persona, energéticamente nosotros estamos conectados, y más con las personas con las que hemos tenido una relación.
¿Por qué? Porque hubo un intercambio sexual donde no nada más es pues juntar cuerpos, ¿no? También es un intercambio energético muy fuerte. Tú puedes adquirir incluso karma de esa persona con la que tienes relaciones sexuales. Por eso es que esto, la gente que es muy espiritual tiende a pensar con quién se acuesta, ¿no? Y de hecho te dicen, no te acuestes con una persona que no te gusta eso. Este es un tema que también está un poco chocado porque pues con, no sé, el poder decidir el tema sexual desde un ámbito libre, pues puede chocar un poquito, pero energéticamente así es. Aprovechando toda esa energía, tú conectas con la persona de la que quieres obtener información. A partir de eso, empezamos. Yo les empiezo a hacer la predicción, empiezo a ver qué hay y trato de ser muy empática, hacerlo muy sutil. Posteriormente, ya que vi el problema, ya que vi cómo está la cosa, empiezo a ver qué es lo que pueden trabajar, por qué están en esta situación y qué es lo que pueden hacer al respecto. Yo no creo, Carlos, que tú quieras pasar por todo ese proceso, al menos no en el podcast. Entonces, ¿qué te parece si lo que hacemos es que tú te concentras? Piensa en algo que te esté inquietando o piensa en qué puntos de tu vida tienes que trabajar, qué es lo que ahorita tal vez no tienes como tan controlado. Piensa en eso. ¿Ya lo pensaste? Ok, yo voy a tomar los arcanos mayores. Vamos a ver qué hay. Carlos, bueno, me diste tu nombre completo. Piénsalo en la mente, piensa tu nombre completo. Piensa en tu nombre, piensa en tu fecha de nacimiento. Ok, bueno, lo que yo veo aquí a través de arcanos mayores es que estás en un momento. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que eres una persona que ha intentado trabajarse mucho, que ha intentado hacer mucho por mejorar, por crecer, sobre todo creo que sí tiendes a tener una onda espiritual y que tratas de trabajar. Por aquí veo mucho el tema del karma y contigo veo este tema del karma. ¿Y cuál es el problema del karma? El karma no es malo, el karma no es positivo ni negativo, simplemente es la reacción de la acción, es la consecuencia de la causa. Nosotros con nuestras acciones lo hacemos bueno o malo. Yo veo que tú aquí traes como arrastrando mucho karma que no te ha permitido, a pesar de que has tratado de prepararte, de mejorar, de crecer, incluso lo digo espiritualmente, traes arrastrando un tema kármico que sí te cuesta, que yo aquí te diría que sí te cuesta y que te entabla mucho en algunas situaciones. Mientras que en otras no, en otras creo que has avanzado y has progresado y has logrado muchas cosas, sí te veo estancado en algunos temas por esto que no has aprendido, que no has entendido. Ahora yo te diría, has tomado ciertas, no sé, yo digo que has tratado de conectar contigo de forma espiritual. Creo que tu problema, Carlos, es que llegas a un punto en el que tienes que ya sacar cosas que son muy difíciles, que son muy dolorosas, y entonces tú prefieres quedarte ahí estancado. Es decir, como que te frenas y ya no permites que se dé ese trabajo, esa sanación y ese aprendizaje. Un ejemplo, ¿no? Vamos a decir un ejemplo. Yo, por ejemplo, mi mamá murió. Yo con mi mamá tenía una relación que era complicada. Cuando yo tomaba terapia, en algún punto que tomé, me pidieron que hiciera una carta a mi mamá, pero el trato entre mi mamá y yo no era bueno. Entonces, en ese punto, yo falté a la siguiente consulta, me desligué, ya después vino la pandemia, ya no pude ir, porque nunca quise, y de hecho, hasta este punto, puedo decir que como tal escrita no le he hecho esa carta a mi mamá, porque para mí genera mucho ruido por ese trato tan complicado que hubo, y sé que es algo que vengo arrastrando, y es algo que si no enfrento, me va a seguir repercutiendo en mi vida presente. Claro, es algo que trato de trabajar, sobre todo yo como tarotista, como terapeuta holística, pero pues nadie está exento de que sea complicado. O sea, son temas muy, muy difíciles. Yo creo que si tú quieres seguir avanzando, tienes que encarar, y creo que tú estás hoy muy consciente de lo que te ha estancado, de lo que no has sanado y de lo que te vas arrastrando. Nosotros nos formamos, se dice, ¿no? Desde la niñez empezamos a formar nuestros miedos, nuestro carácter, quiénes somos. Se forma en la niñez, y yo diría que incluso no nada más en la niñez, sino en las vidas pasadas. Lo que tenemos arrastrando de vidas pasadas
y que no trabajamos, yo lo relaciono como con una materia que reprobamos y resulta que era la avaricia y la avaricia no la pasaste y te casaste con Ilse fue tu esposa y ella iba a ser tu maestra en este tema de la avaricia. Tú no lo pasas, no logras, mueres antes de lograr vencer esto y va a llegar un momento en el que como una materia cuando la reciclamos vas a tener que volver a cursarla y resulta que te vas a volver a encontrar con Ilse va a volver a ser tu maestra. Y si tú no aprendes, si tú no logras vencer eso, porque además ahora ya no nada más es la avaricia, tienes que trabajar otras cosas de esta vida en la que estás, que son la envidia o que es el ego. Entonces ahora se te está juntando como que la chamba y esta persona que está hoy en tu vida pues regresa. Bueno, viene porque no lograste cerrar ese ciclo, no lograste entender lo que venía a enseñarte que tenía que ver con vencer la avaricia. Entonces, pues yo creo que tú estás más consciente de lo que se puede imaginar. Tú estás bastante consciente, nada más es cosa de que lo afrontes, de que de verdad quieras encarar todo esto que te duele. Y a todos nos duele, y te digo, yo no te juzgo, yo hoy te lo puedo decir, no he podido hacer esa carta para mi mamá, no me siento lista, y seguramente en algún punto, pero hoy no. Y se vale. Lo que no se vale es rendirnos. Eso siempre lo digo en consulta, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, ¿por qué los manda a terapia? Algunos se ofenden y dicen, oye, ¿cómo que terapia? No estoy loco. Creo que esa ya es una idea muy, muy vieja, creer que tomar terapia es de locos. Pero más allá de eso, hay gente que no puede pagar una terapia. Son temas caros. Al final de cuentas, podemos leer un libro, podemos buscar terapeutas que suben contenido, que nada más buscar que sean profesionales. Aquí lo único que no se vale es no hacer nada por nosotros mismos, porque no nos podemos rendir con nosotros, con nuestra vida y con nuestra situación. Ahora, si no lo trabajamos, pues va a venir otro momento, otra vida en el que lo vamos a tener que trabajar y como decía, se va a ir acumulando todo eso. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Carlos? Tú dime, ¿quieres que te diga más? Ahí la dejamos, sacamos un poquito de... A ver, vamos, no. Dale más, o sea, por ejemplo, ¿qué es esos temas que podría ser que cueste más trabajo, que ves en esta parte kármica que quizás no he podido afrontar, a lo mejor ni siquiera he visualizado, ¿no? ese aspecto. Sí creo que en la parte de estar explorando y de creciendo y demás, ¿no? De justamente sentirme vulnerable, creo que es algo que al final he hecho en estos últimos tiempos, pero sí, a veces como que... Y alguien me preguntaba, o sea, ¿qué sientes? Y a veces es, pues no sé. Un tema con la madre, un tema con tu mamá. Veo energía de, pues una emperatriz. Esto habla de una mujer de familia. Yo lo estoy relacionando hacia tu mamá. Un tema tal vez con tu mamá que hay que trabajar. Creo que por ahí también hay algo que hacer. Vamos a ver un poquito, te digo, hay terapeutas que trabajan solo con arcanos mayores. Yo trabajo también los arcanos menores, porque a mi gusto dan detalles de lo que ya nos dijeron los arcanos mayores. Entonces vamos a ver, pues por ahí, qué podemos ver al respecto. Sí, oye, además de eso, sí. Sí. Ok, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú le tienes miedo a Ilse se consterna? ¿Tú le tienes miedo al duelo, a la pérdida, al sufrir? Creo que desde esa parte veo yo un cierto miedo. Otra cosa que yo te recomendaría es como un proceso de autoconocimiento. ¿Cómo puedes conocerte de verdad? Pues la mejor manera de conocerse es estando solo, quedarse un ratito solo y tomar distancia no significa que te vuelvas un ermitaño, la verdad es que no, sino empezar un poquito a pasar más tiempo contigo. No lo creo que seas un ermitaño, la verdad, pero creo que eso te puede ayudar mucho para conocerte de manera profunda. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces le decimos a la gente, oye, ¿qué te gusta hacer? Y tú me dices, ay, ¿sabes qué? Me gusta ir al cine, escuchar música, me gusta salir de fiesta y ver Netflix, ¿no?
Ok, pero eso nos gusta a la mayoría, eso no te define. Una persona que de verdad se conoce te dice, ok, a mí me gusta maquillar, me gusta mucho este tema del maquillaje, me gusta hacer ejercicio, me gusta meditar. Es alguien que se conoce de verdad. ¿Por qué? Porque te está dando características que sí son específicas y que de verdad no le gustan a todo el mundo. Esto de ir al cine y escuchar música, pues creo que la gran mayoría lo hacemos y nos gusta, ¿no? Entonces, un proceso de autoconocimiento creo que te vendría muy bien y creo que se podría adquirir mejor estando, alejándote un poquito de todo, dándote un tiempo a solas para conocerte, para cuidarte, para ver por ti. Estar solo no significa estar en tu casa hablando por teléfono con alguien o estar viendo una película. Es reflexionar mucho, entender, hacer como ejercicios que te puedan ayudar a comprender quién eres, qué traes arrastrando. Y creo que tú lo sabes. Yo a ti veo que en realidad tú lo sabes y que sí lo has mandado un poquito al inconsciente, pero es más como porque no quieres. Has estado a nada de poder enfrentar estas cosas, pero ya cuando estás ahí, como que das un pasito para atrás. Creo que ese es uno de los problemas. Pues la verdad es que sí es muy atinado. Justamente nosotros habíamos hablado acá con una chica, Andy, que hablamos sobre el eneagrama, ¿no? Y precisamente mi eneatipo justamente define también esta personalidad que acabas de describir. O sea, quizás es esta idea de cómo evades el sufrimiento, ¿no? Yo creo que a más de uno que nos escuchan por acá justamente pasamos por ese mismo proceso. Y yo creo que esto que nos cuentas es algo pues, muy poderoso porque al final te hace reflexionar sobre las cosas trascendentales. O sea, la verdad es que sí me sorprendió con un par de cartas. Evidentemente tendríamos que hacer una sesión completa, porque ya no quiero que me quemen más aquí en este espacio y ya estoy muy quemado. pero está buenísimo. La verdad es que, o sea, sí creo que tiene un nivel de conexión cabrón. O sea, no sé cómo describirlo, pero Hay algo muy marcado aquí que acabo de ver ahorita que tú empezaste a hablar y que pude voltear y... Ay, no mames. Hemos perdido conexión con el más allá. Amigos, se nos fue justo en el momento que estábamos hablando de temas muy trascendentales. Se perdió. No mames, qué fuerte. ¿Cómo ves todo este rollo, Ilse? Cuéntanos, ¿no? Te has estado muy seria en el capítulo. No, la verdad es que yo soy una persona que siempre ha creído como en esta onda de la astrología, el tarot y demás. Obviamente conforme avanza, ¿no?, el tiempo y tú vas creciendo también, como que pretendes no otorgarle a quién sabe qué fuerzas el resultado de las decisiones que tú has tenido, ¿no? De alguna forma, más jovenzuela, sí decía yo, es que es el horóscopo, güey, o sea, no soy yo, es ¿no?, el tarot. Y pues la neta es que no, creo que sí hay como una parte de conexión muy interesante y me gusta que en la actualidad se utilice como esta herramienta que puede hacer un desdoblamiento quizás un poquito más en esta onda del alma, como con el corazón, como con lo que a veces nosotros no queremos decir por nosotros mismos porque qué miedo, ¿sabes? O sea, el tomar este tipo de herramientas, creo que te posiciona en otro lugar. Como decía nuestra invitada de este capítulo, a veces ni nosotros mismos nos terminamos de convencer o de aceptar lo que realmente somos. Y obviamente, como el yin y el yang, como el día y la noche, todos tenemos como esa parte como muy, muy escondida, que nosotros la conocemos, pero que a veces nos da muchísimo miedo explorarla. Y entonces creo que el tarot evolutivo, sirve como esta herramienta, ¿no? Como de, si tú me lo dices, no te preocupes, porque aquí el mazo, ¿no?, va a ser como esto por ti, ¿no? Creo que así funciona. Hemos recuperado la conexión con el más allá, pero bueno, justamente en el momento crítico que nos estabas contando que habías visto algo adicional se cortó. A ver, regresemos. Sí, justo mientras hablabas, pude voltear acá. Yo veo que hay algo que te quedas, es que te falta decirle a tu mamá.
hay una cuestión aquí como de algo que traes atorado de comunicarlo. Pero también veo una carta que me habla precisamente de dolor, de sufrimiento e inclusive de duelo. Puede ser que estén separados, haya habido por ahí algún conflicto, o que tu mamá no esté ya en este plano. Pero es muy importante comunicarlo, porque si tú no lo comunicas, es algo que vas a tener también ahí como... Yo lo sé, y créeme, te lo digo cuando sé que también lo tengo que hacer, y lo estoy trabajando, pero hoy no estoy lista. En realidad el trato con algo muy difícil. Yo te diría, Carlos, la mejor manera de desprenderte de una persona es hacer un ritual de liberación, hacerle una carta. Cuando escribimos, pues usamos todos los sentidos. Y a partir de esta carta, cortar lazos energéticos, despedirte, quemar la carta. Eso te puede ayudar muchísimo para pues estar en paz. Porque además cuando nosotros no estamos en paz, es difícil que nuestra mamá tampoco esté en paz, ¿no? Es decir, si tu mamá también siente que está en conflicto contigo, seguramente ella tampoco le está pasando bien. Mi mamá falleció hace 2 años. Pero no sé, no, o sea, que mi mamá falleció hace 2 años. ¿Ok? ¿Ahí me escuchas? Entonces, sí, pero pues no sé, en esta parte, o sea, yo nunca, no tengo como una relación, o sea, no tuve una relación mala con ella, al contrario, o sea, para mí era muy importante y yo la recuerdo con mucho amor todo el tiempo, pero no sé si sea a lo mejor que la tengo tan presente, no sé. Y no como mal, o sea, al final... A mi gusto, ahora entiendo el tema, sí, claro, el tema con mamá es completamente diferente. Digo, al final, antes de que se muriera, hubo este proceso de perdón, de estar con ella, hubo como esta parte. Aún así, hay cosas que cuando lastiman, pues requieren todo un proceso de sanación. El perdón no es una palabra, es un proceso. El tema aquí es que, bueno, yo aquí veo el duelo y veo el decir algo, el que faltó expresar algo, y que tú estás como esperando, no sé qué estás esperando como para expresarlo. Puede ser la despedida como tal, puede ser la asimilación, el demostrar que ya soltaste esa situación y que lo hagas tangible, que lo hagas, o sea, que lo comuniques, porque igual cuando el lazo es fuerte, pues cuesta también mucho, ¿no? Yo diría que inclusive puede ser que cueste más. Cuando yo perdía a mi padre, era el ser que más he amado en la vida, y creo que también fue algo, inclusive creo que a raíz de esta ausencia, pues la reemplacé con otra persona, ¿no? Entonces, pues cuando no vivimos ese duelo, este es el problema, que nos metemos en más problemas o en situaciones que no nos van a favorecer. Ok, qué interesante. Muy, me dejaste reflexionando. No, y hace ratito igual cuando perdimos la conexión, creo que hablamos de la importancia de este tipo de herramientas, ¿no? Que a veces, como también platicábamos, a lo mejor las hemos minimizado, y yo creo, lo que yo he descubierto en este tiempo es que son herramientas, como decíamos, milenarias, que vienen de una tradición y de una sabiduría tan profunda que en algún momento de la historia como que se desvinculó con esta idea de la ciencia, y entonces lo que yo decía, lo esotérico, o que se minimizó, o que se trató de sacar como de esta vida diaria que nosotros llevamos, ¿no? Y yo creo que cada vez más este tema de la espiritualidad, de conocernos profundamente, de todas estas herramientas que hoy están al alcance de todos y que tienen toda una sabiduría, como lo digo, milenaria, pues es una manera de explorarlas, y que creo que cada vez tenemos esta oportunidad de conocerlas, y qué padre que haya gente como tú preparada, que conoce profundamente y que lo toma en serio, ¿no? También, o sea, como nos decías, no es tanto como esta parte de diversión, sino pues sacar este tipo de temas que a mí ya me dejaste pues en shock, ¿no? O sea, sí, como está muy cañón.
pues y te ayuda como a reflexionar, ¿no? El tarot cada vez ya tiene más presencia, aunque todavía está, sobre todo hay gente que no lo usa de la forma correcta. Hay gente que no tiene como no usa esta herramienta, y mira, a mí me han tocado de verdad muchos consultantes que me dicen, oye, ¿tú haces trabajos? Y ya desde que dicen trabajos, ya sé a qué se refieren, pero les digo, pues no te entiendo. Me explican que si hago este tipo que se amarres. O sea, el tarot desgraciadamente está muy relacionado a mover energía. Algo que a mí, pues yo precisamente porque sé lo que implica, pues no lo haría. Sin embargo, es gente que no está buscando algo realmente profundo. Tenemos que inducir de manera muy estratégica a esas personas a que puedan encontrar algo más que una predicción o que un mover energía que ni siquiera saben las consecuencias de esta situación. Creo que con el tiempo también esta herramienta se ha perfeccionado, la de la terapia, porque, bueno, hemos entendido que así como hay un destino, sí, es cierto que hay un destino, también hay un libre albedrío, y ahí es donde entra el aprendizaje, el cambiar nuestra actitud, el mejorar, y es precisamente donde tiene cabida el tarot evolutivo. En creer que ya todo está destinado es un poquito absurdo. A veces una persona, digamos, con cáncer, una persona con una enfermedad, se podría pensar, obviamente ese es su destino fue estar enferma. Hay gente que es muy sana, que se cuida y aún así le da cáncer. Ahí el libre albedrío es decidir si va a luchar por salvarse o se va a dejar morir. Puede ser que se muera y tú digas, bueno, pero al final de cuentas fue un destino, porque aunque luchó, murió. Pero resulta que en este proceso de salvarse aprendió, creció, valoró muchísimas cosas que necesitaba para enfrentar su misión en esta vida. Entonces, pudiera parecer que estamos perdiendo y que es destino, pero yo totalmente le llamo libre albedrío. Ya. Oye, Mon, y pues bueno, también para ser equitativos en este espacio, ¿por qué no le tiras una carta también a Ilse? A ver qué sale. Ahí me dice que no le escuches, pero quiere también conocer qué onda ahí, qué trae, qué está pasando en este momento por su cabecita. Una carta para Ilse. Lo que diga de Ilse va a ser así como trampa, pero bueno, porque la conozco tanto. Aún así hemos trabajado juntas, hemos hecho ya algunas consultas, bueno, como 2, ¿no? Y creo que sí he podido sacar algunas cosas que trae por ahí colgaditas. Entonces, bueno, vamos a ver. Ilse. ¡Wow! Estás en un momento bien bonito. Y mira, no lo digo yo, lo dice la mejor carta del tarot. Y no es porque te quiera mucho, porque seas mi amiga. Aquí está el sol. El sol es la mejor carta. Y además me dice que se te ha hecho justicia en el amor. Bueno, es que yo se las voy a mostrar porque si no van a decir que estoy hablando por hablar aquí. Yo sé que ustedes no lo pueden ver, quienes escuchan el podcast, pero tengo el arcano mayor de la justicia, tengo a los enamorados y tengo el sol. Tú ya merecías algo bonito, ya merecías, creo que te habías encontrado con varias experiencias, para no decir patanes, no quiero decirlo así, con experiencias, digamos, que te hicieron crecer mucho, pero que también que te lastimaron, y hoy te la ganaste. Hoy tienes un sol que está brillando, y creo que en temas de amor estás muy bien, estás muy contenta, te veo, la vida te está haciendo justicia, pero no es justicia gratis, tú te la ganaste, tú aprendiste de lo que has vivido, y creo que es por eso. Pues mira, si quieres casarte, Ilse, lo puedes hacer, Tienes la mejor carta en temas de amor, o sea, puedes hacer lo que quieras, porque realmente yo te veo vibrando en una energía bien bonita, bien positiva, y sobre todo en temas de amor, en temas de sentirte querida y de aprender de este equilibrio que has logrado tener y buscar, encontrar lo que mereces. Eso es lo que tú has trabajado y ha valido la pena.
Sí, no sé qué. Qué cool. Oye, la verdad es que está padrísimo. O sea, creo que sí es una herramienta bien poderosa. De verdad, muchísimas gracias, Moon, por compartirnos tu experiencia, por abrirnos los ojos sobre este tipo de herramientas que hoy están disponibles. Y pues bueno, no sé si tengas alguna conclusión con la que quisieras cerrar el capítulo, alguna invitación para nuestra audiencia. ¿Qué les dirías? ¿Cómo poder empezar un proceso terapéutico a través del tarot? Igual, ¿dónde te podrían contactar? ¿Qué descuentos les vas a dar por escucharnos en este espacio? Todo lo que quieras para este cierre. Venga, Mon. Ok, bueno, mira, yo le diría a toda la gente que nos está escuchando que seguramente escucha este podcast porque pasa porque le cuesta, ¿no? Porque yo he escuchado varios episodios y sé que hablan mucho de estos temas de pareja, de valorarse, de muchas cuestiones que tienen que ver con amor propio. Entonces, pues seguramente es gente que está en la búsqueda de este crecimiento, de esta evolución. Entonces yo los invitaría a que no se rindan, a que hagan algo por ustedes, lo que sea. Pudiera parecer mínimo, pudiera parecer un poquito hasta absurdo tal vez, pero no se rindan, busquen. Si no les funcionó esto, busquen otra cosa, y si no les funciona terapia, tal vez una conexión con este mundo más espiritual puede aportarles algo. El chiste es leer un libro, acercarse a esa persona que crean que tiene el conocimiento para ayudarlos, lo que sea, pero que realmente valga la pena. No se rindan, busquen alternativas ahora. Lo importante aquí es hacerlo de corazón, tener el deseo de cambiar y buscar. Yo, pues sí, doy este tipo de consultas. De hecho, manejo realmente precios pues accesibles, porque creo que la mayoría no se atiende, no hace algo porque no tiene la posibilidad. Entonces, pues sí, yo doy este tipo de consultas. Solamente el único requisito son las ganas de querer cambiar, de querer resolver ese problema que hoy es: no puedo tener una pareja, no estoy bien con mi pareja, o estoy permitiendo cosas que me lastiman. Querer cambiar, el único requisito para poder vencer esto es querer cambiar y estar listo para vencer nuestros miedos. No teman. Aquí, o sea, por ejemplo, a Carlos le sacamos varias cosas, otras no le sacamos porque creo que no era ni el momento ni el lugar, pero al final de cuentas, siempre después de una consulta tiene un proceso de reflexión y análisis profundo. Yo siempre recomiendo que tengan una libreta y una pluma para anotar, y ya después se hace una reflexión donde tú mismo vas a llegar a hilar. El tarot no te va a dar el mensaje como tal. El tarot son símbolos de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que trabajar. Es como un atajo espiritual, simplemente. No es como, al menos no un tarotista no te va a dar un mensaje con las letras exactas. Te da símbolos, te da atajos. Entonces, pues bueno, se tienen que descifrar. Y el tarotista te ayuda, pero hay un punto en el que tú lo tienes que hacer, porque si el tarotista descifra, es como un psicólogo no te puede decir haz esto o haz el otro, o tienes esto. El psicólogo te guía para que tú mismo te des cuenta de esos problemas que tú tienes. Entonces el tarot yo diría que es igual, pero es una excelente guía que es una experiencia que todos alguna vez en su vida creo que deberían vivir. Si me permiten, pues les voy a dar un número donde si alguien está interesado, pues me puede contactar. Con Lada es 52 729 244 6018. 52 729 244 6018. Muchas gracias por la invitación y pues yo espero que les haya gustado por ahí su pequeña consulta. Hombre, muchas gracias. No, te digo que en este espacio siempre sacamos la consulta gratis, entonces eso es maravilloso. Aparte de aprender un montón, pues nos sirve de terapia, ¿no? De verdad, muchas gracias, Mo, por acompañarnos, por ser tan cálida, y compartirnos todo esto que hoy nos hablaste. Y pues bueno, mi queridísima Ilse, ¿cuál sería tu cierre, tu recomendación de esta semana? Justo cuando se nos fue un poquito la señal, platicábamos que
de pronto cuando estamos en este camino de querernos componer, querernos reparar o no seguir repitiendo las mismas cuestiones, se vale buscar absolutamente de todo. Entonces, me gusta mucho que el tarot sea esta herramienta nueva, ¿no? Que está muy en boga, que está muy de moda, que ya se puede hablar de como si fuera algo del día a día. Incluso hay un chorro de cuentas, ¿no? El de Astrología Millennial, Micavidente. Hay muchísima gente dedicada a esto de forma, pues, seria, ¿no? Entonces, buscar las alternativas para podernos reparar, creo que es como en la guerra y en el amor, ¿no? Quizás en la terapia también se vale de todo, y por qué no utilizar este tipo de herramientas que están a nuestro alcance, buscar a gente que esté comprometida, que tenga vocación por lo que está haciendo, que también me parece algo muy, muy importante, ¿no? Siempre revisen a quién le van a estar contando cosas, a quién le van a estar depositando dinero también, porque creo que es una parte importante. Siempre el tener este intercambio te compromete, ¿no? A sanarte tú, a recibir un pago justo por tus conocimimientos. Entonces es como oferta y demanda, ¿no? Funciona un poco como en el mercado, así es que acérquense pues a su tarotista de preferencia, no le tengan miedo, ya estamos en el 2022, creo que hay un chorro de herramientas, y si el tarot puede acercarlos a esta ventana del autodescubrimiento, yo siempre lo voy a aplaudir. Me gustaría cerrar esta emisión diciendo que estoy muy contenta de que Monse nos haya acompañado, que de verdad la visiten, es bastante buena. Y pues no sé, creo que los tres que andamos por acá somos muy fans del sonido de Love of Lesbian, y me gustaría mucho recomendarles El astronauta que vio a Elvis o Noches Irreversibles también. Son estas dos canciones que les voy a dejar. Una va de bonus track, la que ustedes prefieran escuchar primero. La van a pasar muy bien, es una bandototototota. Pónganle atención a las letras, y justo a veces vamos buscando el error en otras personas, cuando el error a veces lo tenemos nosotros mismos. Así es que nada, les mando mucho amor y nos escuchamos la próxima emisión. Ya disponible en el playlist, ¿no? En Spotify ya más de 60 canciones ahí para que disfruten sus fines de semana o en la semana después de escuchar nuestro capítulo. Recomiéndenos, amigos, ayúdenos a crecer en esta audiencia tan linda que tenemos. Ya el capítulo también disponible en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Recuerden, para poder acceder a todos los capítulos en nuestro perfil de Instagram hay un enlace en la biografía que dice Linktree, y ahí, si ustedes le dan, los va a llevar a los enlaces de todas las plataformas en donde pueden escucharnos. También en YouTube. Si quieren colaborar con nosotros, pueden hacer su aportación a través de la cuenta de PayPal que está ahí disponible. Lo que sea su voluntad es muy bien recibida. Y pues bueno, sin más, muchísimas gracias, Mon. Ahí tuvimos un tema con la conexión, pero pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Todo y Nada. Muchas gracias. Chao.